porque un ciudadano informado toma mejores decisiones. Bueno, yo diría que un ciudadano que hable bien, que escriba bien, con propiedad, que lea bien, no solamente toma mejores decisiones, sino que es mejor tomado en cuenta, es una carta de presentación. Eso nos los decía ya en esta sección fija Andreina Baroni Uzcategui, y ya como parte de un trabajo en equipo de @Habla con Propiedad. Hoy tenemos a Janet Beatriz Marrero Hernández en línea. Ella es licenciada en Educación de la Universidad Central de Venezuela con maestría en Educación, con experiencia profesional, más de 30 años en la educación media y universitaria. Y con ella vamos a hablar acerca de la acentuación ortográfica. O sea, pero de si lleva acento o no lleva acento, la tilde o no, en qué casos se utiliza esto. Pero vamos a dejar que sean ellas las expertas de @Habla con Propiedad que nos digan, porque esto es algo que en lo que fallamos muchísimo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hablemos de algo que no es tan tecnológico y es absolutamente necesario para, en este caso, escribir con propiedad también, ¿no? María Alejandra. Que es el caso de los acentos. A ver. Sí, muchísimas gracias. Me das la oportunidad de conversar con algo que para nosotras en Habla con Propiedad es muy importante, que es el tema de la acentuación. Bueno, yo creo que para todo el mundo, por eso lo estamos profundizando. A ver, hablas de que también hay unos cambios de 2010, imagínate, hay mucha gente que ni siquiera acentúa desde antes del 2010 y vinieron cambios. Es cierto. Pero para poder entender eso, vamos con lo fundamental. Okay. Hay que tener claro qué es la acentuación. Okay. Y hay que, repasar un poquito. ¿Qué es la acentuación? Cada palabra tiene en su estructura una sílaba donde recae la fuerza de voz. Eso es lo que nosotros acentuamos, ¿ok? Dato importante, todas las palabras tienen acento, todas, pero no todas tienen tilde, son cosas distintas. Entonces la gente a veces dice que esta palabra se lleva acento, no lleva acento, no, todas llevan acento, pero algunas son diferenciadas por el uso de un símbolo, que es el que llamamos tilde, también lo llamamos acento gráfico, ¿okay? El uso o no de esa tilde puede cambiar el significado de una palabra, ¿ok? Eso es básico. Hay gente que escribe con mayúsculas sostenidas para evitar el uso de las tildes porque alguien le dijo en alguna oportunidad que las mayúsculas no llevaban. Eso es mentira. ¿Eso cambió? No, eso nunca ha sido así. Ah, nunca ha sido así, ok. Nunca ha sido así. Entonces me lo dijeron, me lo dijeron así y yo dije, eso cambió. Ajá, no, pero nunca ha sido así. Hay algunos argumentan que quizás en un momento cuando las máquinas de escribir no tenían tilde, se escribía, o sea, no podían colocarle tilde sobre una mayúscula, entonces se escribía, pero ya no, nuestros dispositivos permiten marcar con toda comodidad la tilde en las palabras mayúsculas. Entonces, hay gente que para no comprometerse con el uso de la tilde, comenzó a escribir todo en mayúscula, convencido que lo estaba haciendo bien. Pues ahora se puede escribir en algunos casos con mayúsculas sostenidas, pero la tilde es necesaria, hay que colocar. Ahora, María Alejandra, vamos a lo básico para que nuestros oyentes recuerden las clases que recibieron. El truco aquí es saber diferenciar de una palabra aguda, una palabra grave, una palabra esdrújula o esdrújula. Y eso es básico. Si en primaria se hace un buen trabajo con eso, mira, ya no habría necesidad de estar insistiendo. Pero lamentablemente hay cosas que se quedan olvidadas y no las practicamos. Entonces, mira, recomendación para todas las personas, vamos a recordarlo, no lo voy a explicar ahora porque es un poquito largo, pero a todos nuestros oyentes que recuerden lo que es una palabra aguda, grave, esdrújula y cuando llevan o no llevan tilde, porque esa es otra cosa. ¿Okay? Hay 3 acentos, el ortográfico, el prosódico y el diacrítico. ¿Okay? El ortográfico es el que se marca, el prosódico es el que no se marca, pero se pronuncia igual, y el diacrítico es el que va a depender del significado de la palabra. Okay. Te explico. Hay palabras que llevan tilde o no llevan tilde. Algunas las utilizamos permanentemente, día a día. Por ejemplo, sí, la palabra sí. En afirmativo. En afirmativo lleva tilde, pero cuando yo condiciono algo utilizando ese monosílabo, no lo lleva. María Alejandra, ¿vas a participar en el programa? ¿Me vas a invitar a participar en el programa? Sí, con acento. Sí, con tilde porque lo estás con afirmando. Tilde, pero si tú me condicionas la respuesta y me dices, mire, Jenner, y te alarga el espacio, te llamo. Ahí me estás condicionando. Eso no lleva tilde. Cuando tú dices, o cuando alguien dice, ese es mica, o mi, ese monosílabo. Ese mi es un adjetivo posesivo. O sea, es algo que es mío, no lleva tilde. Pero si me refiero a mí, al pronombre personal mi, sí, eso no me pasa a mí no me parece. Ese mi lleva
la tilde. Y así con muchas otras, está el caso de él, está el caso de tú, está el caso de te, está el caso de de. ¿Qué pasa? Que la gente se acostumbra a escribirla siempre igual y no diferencia entre cuándo es pronombre, cuándo es un verbo o cuándo es otra cosa. Allí está el error. Hay que aprender a diferenciar. Sí. La tilde diacrítica es un hueso duro de roer para algunos que no la ven con claridad. Y bueno, mira, otro ejemplo de palabras que pueden cambiar, el cómo, el dónde, el cuándo, el qué, cuando es dependiendo pregunta de tu o uso. no. Ahora, fíjate, ¿y esos cambios del año 2010? Ok, ¿qué pasa con los cambios del año 2010? Se hicieron muchos cambios. A nosotros nos llama la atención que mucha gente se está enterando ahora de esto, pero no, eso está, mira, circulando desde el 2010. Vamos al caso de solo. Solo es una palabra grave, tiene 2 sílabas, solo, ¿verdad? ¿Dónde tiene la fuerza de voz? En la penúltima sílaba, es decir, pero es una palabra grave, pero termina en vocal. Las palabras graves que terminan en vocal no se tildan. ¿Qué pasó? Que en algún momento, antes del 2010, hubo una consideración con esto, porque podía haber casos de ambigüedad con el uso de la palabra solo cuando se utilizaba como adverbio. Por ejemplo, vine solo a ver. La gente podría entenderlo con que eso fue tu fin, venir a verme, o no viniste acompañada. Entonces, en casos como ese, ¿verdad? La tilde, si hay ambigüedad, la tilde. Pero ¿qué pasa? Que en el 2010 la RAE dice, hay formas de redactar para evitar ambigüedad, no conviene. Ahora en ningún caso se acentúa solo. En ningún caso se acentúa solo. Imagínate. Y pasa con los pronombres demostrativos también. Esta, no se coloca tilde, aunque lo pronuncie. Una cosa es la pronunciación, ¿ok? Porque la pronunciación, como te dije al principio, todas las palabras la tienen, pero la tilde no la debes utilizar, ya no. Y volvemos a lo que te planteaba. Yo puedo redactar evitando esa ambigüedad. Claro, requiere un poquito más de esfuerzo, pero por supuesto que es así. Sí. Hay gente que se apasiona con esto, María Alejandra, y insiste, no, yo no le quito la tilde a solo, porque bueno, a mí me enseñaron así. Ok, pero la regla no la podemos obviar. Nosotros cumplimos con decirle cómo es la regla. Mira, y lo mismo con la palabra Dios. Sí, la palabra Dios. La palabra guión es un monosílabo. La gente lo divide, pero no, es un monosílabo, ¿ok? Y ahí hay un dictongo entre la I y la O que no se puede separar. Siendo un monosílabo, mira, hay otra regla. Imagínate. En líneas generales, los monosílabos no se tildan, salvo aquellos que pueden significar 2 cosas, como el caso de sí, como el caso de tú, como el caso de mí, de, pero no dio, fue, tampoco. Eso tampoco, porque son monosílabos. Exacto. Cada vez, nosotros le decimos siempre a nuestros estudiantes, si se confunden en esto, bueno, sencillamente identifica la palabra y ve si esa palabra podría tener otro significado. No, ¿verdad? Entonces, no solamente el caso de la tilde diacrítica con los monosílabos y también con los exclamativos o interrogativos que se pueden utilizar con tilde de manera directa o indirecta. O sea, formula una pregunta directa o indirecta. Pero esa tilde sí se usa, ¿no? Con los exclamativos y los interrogativos. Claro. Pero no siempre. Sí. Un cómo tú lo vas a utilizar como en fórmulas de pregunta. Claro. Entonces ahí es donde hay que saber diferenciar. Bien. Janet, se nos hizo cortico el tiempo y yo creo que este tema de la acentuación lo tenemos que seguir para la próxima oportunidad. Así que te voy a dejar como mi productora porque es importantísimo que escribamos bien. Yo, por ejemplo, me estoy enterando de solo y guión y desde el 2010 quedé desinformada. Por Dios. Janet, gracias por estar con nosotros, a este equipo de @habla con propiedad, porque tenemos que hablar con propiedad, escribir con propiedad, comunicarnos con propiedad para ser más eficientes en la participación ciudadana. Muchísimas gracias a Janet Beatriz Marrero Hernández, licenciada en Educación de la Central con maestría en Educación y también muchísima experiencia profesional dando clases de educación media y universitaria. Lleva más de 30 años. Síganlo. @habla con propiedad.